Buenas tardes. Estamos a miércoles 13 de octubre, sesión 3 del Seminario de Filosofía y Matemática, dedicado a los teoremas de incompletitud de Gödel. Plural. Los teoremas de incompletitud. Ese plural es muy importante. Vamos a hablar de los dos teoremas de incompletitud fundamentales de Gödel. Hoy empezamos nuestra sesión de síntesis, que es la presentación de estos resultados de Gödel con la ventaja que proporcionan los años, unas buenas décadas de entendimiento de los teoremas, los hacen más accesibles y sobre todo se pueden ordenar de una manera un poco más clara que en el original. Normal, es algo que provee siempre la historia de la matemática. Pues hoy miraremos lo que podemos llamar los métodos estructurales para demostrar los teoremas de incompletitud. Las próximas dos sesiones, los métodos aritméticos, en particular con la introducción de las funciones recursivas, absolutamente esencial, es la clave de todo el argumento. Y finalmente métodos que podríamos llamar lingüísticos, que tienen que ver con la representabilidad de las funciones recursivas dentro de la aritmética de Peano. Eso proporciona una visión completa de los teoremas de incompletitud de Gödel, armándolo también como por estratos, siguiendo esta idea de los estrata de Smith. Aquí tenemos estratos estructurales, estratos aritméticos, estratos lógico-lingüísticos, etc. Todos se combinan entre sí para llevar a los teoremas de incompletitud. Entonces vamos a ir hacia ello. Les recuerdo, mirábamos la vez pasada, lo sorprendente que es esta situación. Cuando aparece Gödel, estábamos en este marco, en el cual en el programa de Hilbert, todo se iba demostrando bien de arriba hacia abajo por métodos de consistencia relativa. En particular, el bellísimo, recomiendo a todos los jóvenes, si no lo han hecho alguna vez, el bellísimo libro de Hilbert, Los fundamentos de la geometría, donde Hilbert va proponiendo modelos, utilizando números algebraicos, de las distintas geometrías posibles que se pueden tener. Ese es un método muy bonito de demostrar la consistencia de un aspecto geométrico a través de su modelación dentro de sistemas de números, en particular dentro de los sistemas de números algebraicos de los cuales Hilbert era un experto. Él acababa de escribir en 1898-99 su famosa teoría de números y los fundamentos de la geometría son 1 o 2 años después utilizando esas herramientas de teoría algebraica de números. Entonces todo iba bien de arriba hacia abajo. El programa de Weierstrass de aritmetización del análisis, el programa de Hilbert de aritmetización de la geometría y así sucesivamente. Y todo iba bien también de abajo hacia arriba. Post en 1920 había demostrado que la lógica clásica proposicional es completa y consistente. Una prueba muy fácil que ahora hacemos en el curso de lógica en 1 hora, probablemente, no toma más de eso. En ese momento era bastante sorprendente. Luego aparece Gödel con su completitud para la lógica clásica de primer orden. Entonces el joven Gödel en su tesis doctoral demuestra la completitud de la lógica clásica de primer orden dentro del programa general de que las cosas van bien hacia la completez. Y luego fragmentos de la aritmética de Peano son demostrados como completos y consistentes por Pressburger si se restringen solamente a la suma y por Errand si se restringen a los cuantificadores acotados. Vamos a ver dentro de unas sesiones, pero ya lo puedo ir indicando, que eso corresponde a pensar de una manera primitiva recursiva. Si ustedes tienen una aritmética primitiva recursiva, esa aritmética primitiva recursiva llega a ser completa. En cambio, si los cuantificadores no están acotados y tienen una inducción completa sobre todos los números naturales, entonces tienen la aritmética de Peano y ahí es donde Gödel descubre un borde muy impresionante. Ahí la aritmética es incompleta.
Entonces ese pedacito en rojo es lo único que hace fallar el sistema de Hilbert. Algunos dirán que muere el programa de Hilbert. No es así para nada. De hecho, el programa de Hilbert renace con una fuerza extraordinaria. Después de los teoremas de Gödel, hablaremos de eso más adelante, cuando miremos la orosis y la herencia de los programas gödelianos. Pero entonces Gödel tiene esta cosa bastante extraordinaria que he subrayado y remarcado varias veces y que puede ser bastante característico de los genios, de pensar algo y su contrario a la vez, y ser capaces de expresarlos a través de grandes teorías matemáticas. Entonces Gödel piensa la completitud a nivel lógica de primer orden y descubre la incompletitud a nivel de la aritmética recursiva, de la aritmética en la cual tienen un principio de inducción entero. Eso, por supuesto, fue entonces una enorme sorpresa y llevó a grandes exclamaciones de todos los que estaban por ahí cerca, en particular von Neumann, que fue quien lo oyó por primera vez contar esto al final de una conferencia. Von Neumann inmediatamente se dio cuenta de que era correcto y fantástico el resultado de Gödel, y tuvieron una interesante correspondencia sobre la cual volveremos más adelante. Entonces vamos a lo que tenemos para hoy. Miremos, hay dos teoremas de incompletitud. Entonces, el primer teorema de incompletitud. Concentrémonos por un momento en este primer teorema de incompletitud. El teorema de incompletitud lo veremos cuando estemos mirando como los orígenes de esta prueba, que será en la sesión 7, como indico ahí más adelante. Veremos cómo esto va surgiendo paralelamente al teorema de completitud. Entonces Gödel es capaz de pensar paralelamente el teorema de completitud para la lógica clásica de primer orden y pensar la incompletitud para la aritmética de Peano. Van paralelamente en su mente. Desde 1929, posiblemente desde 1928, pero seguro desde 1929 en adelante. O sea, en ese momento Gödel es muy joven, tiene 23, 24 años. El resultado ya lo conocemos bien, creo, todos. Todos lo han visto expresado de muchas maneras a lo largo de tanto de su carrera matemática como de su formación cultural en general, porque este es un teorema que ya forma parte de la cultura en general. Que la aritmética de Peano es incompleta, es decir, hay sentencias que son indecidibles por el sistema. El sistema no es lo suficientemente fuerte para capturar todas las sentencias imaginables. Entonces hay sentencias tales que la aritmética de Peano no las demuestra ni demuestra su negación. Eso quiere decir incompleta. ¿Cómo se hace esto desde un punto de vista estructural? Está ahí indicado en el dibujito. Es muy sencillo desde un punto de vista estructural. A izquierda tenemos la sintaxis de la aritmética de Peano. Volveremos sobre ella con más cuidado la próxima vez. La sintaxis de la aritmética de Peano a partir del lenguaje, el escalafón, la torre de pruebas, todo esto es una estratificación clara, ¿no? O sea, la estratificación es uno de los temas fundamentales del seminario. Hay una arquitectura con estratos muy claros que tienen que ver con un lenguaje, con unas pruebas, con unos predicados de izquierda. Y la idea, una de las muchas, hay varias ideas muy brillantes en los trabajos de Gödel, una de las ideas es codificar esa sintaxis en la semántica de una manera natural. Entonces es lo que se llama la gödelización. Gödel va a proponer, lo veremos la próxima vez de manera sistemática, una forma para codificar los distintos estratos de la sintaxis dentro de los números naturales, asociarle verdaderos números naturales a fragmentos de la sintaxis, de la prueba, etcétera, sucesivamente. Ese es entonces un sistema de codificación lo suficientemente fino como para que las codificaciones sean únicas y un número represente de manera única algo dentro del lenguaje o una prueba o un estrato dentro de la prueba, etcétera, sucesivamente. Ya lo veremos la próxima sesión.
De vuelta, en cambio, lo que llamo ahí la numeralización es simplemente convertir un número en un término. Entonces, por ejemplo, el número 2 se convierte en el término 1 más 1, el número 17 se convierte en el término 1 más 1 más 1 más 1 17 veces y así sucesivamente. Para no confundir los dos. A derecha tenemos verdaderos números enteros y a la izquierda tenemos los representantes de esos números enteros que son sus numerales. Pues la prueba del teorema de incompletitud de Gödel, o una de las pruebas, o la prueba estructural más sencilla posiblemente, es la que está marcada acá y que depende de dos hechos fundamentales. La construcción de un predicado de prueba, se llama BW por Beweis en alemán. Entonces, predicado de prueba, se construye un predicado que sepa representar las pruebas de la aritmética. A izquierda tienen la aritmética de muestra phi. Eso debe ser lo mismo que el predicado valiendo en la estructura n para el adecuado representante de phi, que es lo que se hace para phi, se gödeliza y luego se toma su numeral para que tenga sentido. Entonces, el predicado de prueba lo que está haciendo es representando semánticamente las pruebas sintácticas de la aritmética de Peano. Eso puede hacerse, es delicado, es la clave de toda la prueba y veremos que toma su tiempo. Hay que pasar a través de las tres técnicas posteriores que miraremos con cuidado, que indicó allá abajo de esta diapositiva. La gödelización, que veremos la próxima vez, la recursión, que veremos dentro de 2 semanas, y los problemas de representación, que veremos dentro de 3 semanas. Gracias a esas técnicas, este predicado de prueba se puede construir en detalle. No es obvio para nada. Y ahí está la dificultad del teorema de incompletitud. Pero una vez se tiene eso, que digamos es razonable, no es obvio, pero es razonable que semejante cosa exista, se demuestra otro punto estructural fundamental, que es una especie de autorreferencia cantoriana, en la cual para toda fórmula pueden encontrarle un punto fijo. ¿Eso qué quiere decir? Para toda xi existe una phi, tal que a los ojos de la aritmética de Peano, phi es equivalente a xi aplicada en el adecuado numeral del Gödel de phi, para que tenga sentido. Entonces eso es como una construcción de puntos fijos o de lema diagonal muy a la Cantor, idea cantoriana fundamental. Y a partir de esas dos cosas se demuestra estructuralmente que tenemos el teorema de incompletitud. Entonces vamos a ello. Lo voy a probar explícitamente aquí ahora en nuestro primer tablero, pero entonces recordemos que tenemos un predicado, vamos a partir estructuralmente de ello, un predicado de prueba que captura las demostraciones en la aritmética y luego un teorema de punto fijo para cualquier fórmula. Entonces vamos a probar esto ya en forma aquí. Seminario Gödel 2021-2. Miremos entonces el primer teorema de incompletitud. Primer teorema de incompletitud. Y lo vamos a probar entonces a partir de propiedades estructurales. Pues hoy nos vamos a enfatizar en la estructura de la prueba. ¿Cuáles son esas? Entonces, el predicado de prueba
BW lo hemos llamado 1, la propiedad 1 en las notas, y luego lema diagonal. Lema diagonal, o para que lo recuerden también, puntos fijos, que hemos llamado la propiedad 2. A partir de ahí, para cualquier fórmula abierta con una variable libre, entonces primer teorema de incompletitud, a partir de estas dos propiedades estructurales fundamentales, 1 y 2. A partir de ahí, podemos considerar cualquier fórmula. Tome la siguiente fórmula, tome psi de x, la fórmula no demostrar, no se demuestra x. Bien, pueden tomar cualquier fórmula, tomen ahí adentro esa fórmula, utilizando acá por supuesto el predicado de prueba, y por 2, entonces si quieren recordamos aquí que aquí estamos utilizando 1, y entonces por 2 existe phi, una sentencia que es punto fijo de eso, es decir que la aritmética de Peano es capaz de demostrar que phi es equivalente a no W, no BE, W aplicado en el numeral correspondiente. Este es el punto 2. Esto es cierto para cualquier fórmula, en particular para esta de acá que estamos cogiendo, para no demostrar. Y a partir de ahí ya se deduce directamente estructuralmente el teorema de incompletitud. Vamos a probar que para esa phi que se acaba de demostrar, hay una sentencia phi, ahorita hablaremos acerca de este cuantificador existe. Pero por el momento, supongamos de manera intuitiva que tenemos una sentencia que verifica esa propiedad. Tenemos que, por un lado, tenemos que la aritmética de Peano no va a demostrar phi. ¿Cómo se hace esto? Se prueba por contradicción. Se prueba por contradicción. Suponga que la aritmética de Peano demuestra phi. De hecho, esta es la contradicción intuicionista, la que estamos utilizando aquí. Si la aritmética de Peano demuestra phi, entonces, por 2, si demostró phi, pues demuestra no BW en su numeral. Entonces, la aritmética de Peano demuestra no BW en su numeral. Por lo que acabamos de utilizar. Entonces, si esto es cierto para la aritmética de Peano, pues es cierto en todos los modelos de la aritmética de Peano, en particular en el modelo estándar. En el modelo estándar de los naturales se valida la negación de BW en la gradilización, en el numeral de la gradilización. Pero la negación en un modelo es no valer por la definición de validez semántica. Entonces esto quiere decir que N no valida BW en el numeral. Eso quiere decir que no vale ese X cuando evaluamos en el numeral de phi. Bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Recuerden, aquí tenemos que mirar entonces la definición de este predicado. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que en la aritmética de Peano, si BW no vale en los naturales, es que en la aritmética de Peano no se demuestra phi. Por el punto 1. La aritmética de Peano no se demuestra phi. Demostrar equivale a decir valer. No valer equivale a decir a no demostrar.
Y ahí tenemos entonces una contradicción, porque habíamos partido de que la aritmética de Peano deducía phi. Y aquí tengo que la aritmética de Peano no deduce phi, contradicción. Por lo tanto, tengo que la aritmética de Peano no deduce phi. Y fíjense que eso va dependiendo únicamente de las propiedades estructurales, paso a paso. Y por otro lado, también con esa misma sentencia diagonal, se demuestra que la aritmética de Peano no deduce no phi. De nuevo, utilizando contrarrecíproca intuicionista en el metalenguaje. Claro que eso no es demasiado importante por ahora, pero es el caso. Si no, si la aritmética de Peano deduce no phi, ¿qué pasa? Si la aritmética de Peano deduce no phi, entonces por 2, observen aquí, está. Si deduce no phi, es que deduce BW en el numeral. Simplemente en esta equivalencia pasan la negación al otro lado y ahí sí pues estamos utilizando la equivalencia clásica. Por ahora no es preocupante eso, pero en algún momento cuando miremos que fragmentos de estas pruebas valen intuicionísticamente, pues este es lo que está escondido detrás de mis comentarios. Entonces, a partir de 2, de esto, tenemos que la aritmética de Peano deduce BW en su numeral. ¿Ok? Y eso quiere decir entonces, fuerza, que en el modelo estándar de los naturales, n valida BW en X en el numeral asociado a la viabilización de phi. Tenemos eso. Por lo tanto, usando una vez más 1, si yo tengo esto, es que en la aritmética de Peano deduzco phi. En la aritmética de Peano deduzco phi. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Por un lado que la aritmética de Peano deduce no phi y por otro lado que la aritmética de Peano deduce phi. Esto fuerza a que la aritmética de Peano es inconsistente. Y eso es una contradicción. Puesto que sabemos que la aritmética de Peano tiene al menos un modelo, el conjunto de los números naturales. La aritmética de Peano es consistente por construcción de la aritmética de Peano. Y ahí estaría el asunto. Por un lado tenemos que PA no deduce phi. Por otro lado, PA no deduce no phi. Por lo tanto, la aritmética de Peano es incompleta. Esa es la prueba. Como ven, es una prueba muy sencilla, rápida y estructuralmente limpia, gracias a las propiedades 1 y 2. Las propiedades 1 y 2 son fundamentales y son las que iremos, a las cuales apuntaremos a demostrar en las próximas sesiones. De una vez podemos expresar aquí otras formas de incompletitud. Las palabras aquí funcionan más o menos bien. Las verdades exceden a las pruebas. Esto se diría de una manera muy intuitiva. En la aritmética de Peano, ¿no? Esto siempre de ahora en adelante es para la aritmética de Peano y de hecho más adelante para cualquier sistema que contenga la aritmética de Peano. Las verdades exceden a las pruebas. Eso con los términos de la teoría de modelos, la teoría de los naturales con la suma, la multiplicación, el 0 y el 1. ¿Esto qué es? Por definición, estas son las sentencias verdaderas.
verdaderas en la estructura estándar. Es la estructura estándar de los naturales. Eso contiene estrictamente a las consecuencias de la aritmética, o dicho también de otra manera, esto no es axiomatizable. No hay axiomas que capten todas las verdades. De una manera precisa, eso lo que quiere decir es que no existe una base recursiva. Si pensamos a la Hilbert, no hay una base recursiva tal que la teoría sea lo mismo que las consecuencias de sigma. No se puede encontrar una base decidible que asegure que tenemos todos los teoremas. En particular, la aritmética de Peano no es una de ellas. Entonces, esta no solamente no es axiomatizable, sino también podemos decir que la teoría de los naturales más por 0,1 contiene estrictamente a las consecuencias de la aritmética de Peano. La aritmética de Peano no es suficiente para captar todas las verdades. Eso quiere decir esencialmente que tenemos entonces una estratificación con una riqueza importante de grados. Riqueza de grados o de estratos, que ya puse estratificación, riqueza de grados. Esos grados van a tener que ver con qué tan computable es uno de estos estratos con respecto al otro. Eso se llaman los grados recursivos de Post. Y vamos a ver esto más adelante. En la sesión, no sé si no estoy mal. La riqueza de grados recursivos. Entonces, la estratificación es clave y tenemos grados recursivos que van captando esa estratificación. Este mundo es absolutamente fascinante, lo estudiaremos brevemente ahí en esa sesión 11. Y hay diversos modos equivalentes interesantes de enunciar el primer teorema de completitud dentro de esa colección de grados recursivos. De hecho, gracias al teorema de incompletitud, pues ya lo puedo ir anunciando, pero lo veremos después con calma y precisión, se genera toda una torre de sistemas. Una torre de sistemas dependiendo de su poder de prueba, y esa torre de sistemas enriquece notablemente los fundamentos de la matemática. Mientras que en un cierto momento el programa de Hilbert pretendía reducir todo al piso único y absoluto de la aritmética, los teoremas de Gödel en cambio lo que hacen es multiplicar completamente esa estructura. Ya no es un piso absoluto el que sirve, sino es una multitud de pisos los unos sobre los otros que van dando información relativa sobre cada piso anterior y posterior. La prueba del teorema de incompletitud, como lo vieron acá, es una prueba estructuralmente simple teniendo 1 y 2. Miremos ahora el segundo teorema de incompletitud. Este es el primer teorema de incompletitud. Hay una sentencia indecidible que se le escapa a la aritmética. Esa sentencia indecidible que se le escapa a la aritmética procede de un suficiente poder de representación para la noción de prueba y de una suficiente existencia de puntos fijos. Acá están los puntos fijos. Existe una sentencia que es punto fijo. Este existe entonces es delicado. Es un existe clásico. No es inmediatamente obvio
que esa sentencia pueda construirse. De hecho, es bastante difícil construir sentencias interesantes que tengan un contenido matemático valioso y que correspondan al teorema de incompletitud. De hecho, pasaron muchísimos años después del teorema de incompletitud de Gödel hasta que se encontraron sentencias indecidibles de verdadero contenido matemático, no solo lógico. Ahora veremos explícitamente una sentencia de contenido lógico muy importante asociada al segundo teorema de incompletitud, pero no era claro que se encontraran sentencias de contenido matemático importante, aritmético, geométrico, algebraico, no estrictamente lógico, que verificaran esto de acá. Entonces, es un existe clásico en principio. Con algunas modificaciones a veces se pueden encontrar constructivamente ciertas sentencias que sean puntos fijos, pero en general no es así. El segundo teorema de incompletitud, en cambio, sí nos da una sentencia específica, tal que la aritmética de Peano no demuestre phi y no demuestre no phi. Y esa sentencia es ni más ni menos que la consistencia de la aritmética de Peano. Segundo teorema de incompletitud. Un teorema muy fuerte. Ahí lo tienen expresado de su manera más amplia. Si tienes una teoría que contiene recursivamente a la aritmética de Peano, ya veremos eso qué quiere decir más adelante. Entonces, si esa teoría es consistente, la teoría es incapaz de demostrar su propia consistencia. Entonces hay una sentencia phi tal que T no deduce su propia consistencia, ni tampoco deduce la negación de ella. Ya miraremos por qué en detalle. Entonces tenemos esta situación extremadamente interesante y fuerte. Ninguna teoría que pretenda reconstruir la aritmética va a ser capaz de demostrar su propia consistencia. Se sale de la teoría el hecho de que existan modelos de ella. Entonces, para demostrar la consistencia de la aritmética de Peano, uno puede salirse de la aritmética de Peano y usar, por ejemplo, la teoría de conjuntos. Como la teoría de conjuntos reconstruye la aritmética de Peano, entonces en la teoría de conjuntos uno puede mostrar la consistencia de la aritmética de Peano, pero ahí tienen de nuevo un problema, no pueden demostrar dentro de la teoría de conjuntos su propia consistencia. ZF no demuestra la consistencia de ZF, y así sucesivamente. Imaginan la torre de consistencias que surge a partir de ahí. Los dos teoremas son equivalentes. Si uno demuestra uno, demuestra el otro. Ahí está indicado cómo. Lo voy a hacer aquí de manera explícita en mi tercer tablero. Miremos entonces el segundo teorema de incompletitud. Entonces aquí ya empieza a quedar claro el plural de cuando se dice los teoremas de incompletitud de Gödel. Hablamos de estos dos teoremas. Los dos son muy importantes y de hecho, como indiqué ahí en mis notas, los dos son equivalentes, entonces realmente tienen el mismo poder filosófico o fundacional. Este lo vamos a hacer también a partir de dos propiedades estructurales. La primera la voy a llamar iteración. En referencia a los persianos que andamos por aquí. La iteración persiana apareciendo por todos lados. Básicamente lo que dice esa propiedad es que una prueba de una prueba es una prueba. Entonces, la aritmética de Peano es capaz de demostrar que si yo tengo una prueba de phi, para que eso tenga sentido, pues tomamos su realización
y la numeralizamos, entonces tenemos una prueba de este hecho, de B, W, de phi, numeral, realización numeral. Bueno, podría ahorrarse un poquito todas estas escrituras, confundiendo a menudo la sentencia con su numeral y demás, pero he insistido aquí porque esto es como importante para después. ¿Okay? Entonces, intuitivamente lo que dice es que si tengo una prueba, tengo una prueba de esa prueba. Iteración. Y luego una propiedad que dice que el predicado de prueba se comporta bien transitivamente. Vamos a llamar eso normalidad. Ya verán por qué el nombre más adelante. Propiedad de normalidad que dice que en la aritmética de Peano, si tengo una prueba de phi y tengo una prueba de que phi implica psi, entonces tenemos una prueba de la conclusión. Es la transitividad de la noción de prueba, básicamente. Esto tiene un nombre después, posteriormente. Esto no es de Gödel directamente. Esta prueba de aquí no es de Gödel, es una prueba simplificada posteriormente. Ya volveremos, cuando sea el caso, a la prueba original de Gödel. Y ahí pues hay una bonita sorpresa. Es que de hecho esto no está en Gödel. El segundo teorema de incompletitud está apenas enunciado. No está demostrado en los textos de Gödel y en realidad se debe a John von Neumann. Estas son las condiciones de derivabilidad Hilbert, de la escuela de Hilbert. Hilbert, Bernays y Loeb. Bueno, entonces miremos la prueba del segundo teorema de incompletitud de la siguiente manera. Vamos a probar este hecho. Vamos a probar que si escogemos una sentencia indecidible producida por el lema diagonal, esa sentencia indecidible es equivalente a la consistencia de todo el sistema. Para cualquiera, tomen cualquier sentencia indecidible producida por el lema diagonal, esa sentencia es equivalente a la consistencia de todo el sistema. Por lo tanto, como la aritmética de Peano no deduce phi, la aritmética de Peano no deduce la consistencia de la aritmética. Vamos hacia allá. Entonces, prueba. Tomemos una phi obtenida por el lema diagonal. Por el lema diagonal. La aritmética de Peano demuestra phi, sí, solo sí, no prueba su numeral. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Vamos a mostrar aquí como objetivo. A ver que la aritmética de Peano demuestra que phi es equivalente a la consistencia
a la consistencia de la aritmética de Peano. Y como la aritmética de Peano no va a deducir phi, puesto que esta es una sentencia indecidible, entonces la aritmética de Peano no deduce su propia consistencia. Eso es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar este hecho que está acá. Entonces mostremos que son equivalentes, efectivamente, esas dos. Por un lado, se tiene que la consistencia de PA, que como se expresa desde un punto de vista de la prueba, esto equivale a decir que no se puede demostrar una contradicción. Escojan cualquier contradicción y tomen su priorización y su numeral. Esa es la definición de consistencia. Por otro lado, en el cálculo en el cual estamos trabajando, a partir de cualquier contradicción se deduce cualquier fórmula. En particular, si invertimos esa situación de la prueba de la negación de una fórmula, se deduce la prueba de la negación de una contradicción. Aquí estamos utilizando, no lo pongo explícito, pero lo digo, estoy utilizando que la contradicción implica a phi. Por lo tanto, si paso a pruebas, una prueba de la contradicción va a producir una prueba de phi. Y si paso a contrarrecíprocas, entonces una prueba de la negación de phi va a producir una prueba de la contradicción una prueba de la contradicción. Estoy utilizando este hecho. Que la prueba distribuye con respecto a la implicación. Estoy utilizando implícitamente este hecho, acá lo pongo escondido, solo lo dije hablado. La normalidad. Entonces, si tenemos ese hecho, entonces a partir de ahí, la aritmética de Peano es capaz de demostrar que phi, observen aquí estas implicaciones que hay aquí. Si tengo phi, tengo la negación de BW de su numeral. Pero la negación de BW de su numeral, leyendo acá, me implica esta parte y esa parte implica la consistencia. Por lo tanto, puedo poner aquí la consistencia de PA. Primera parte. Phi implicó la consistencia de PA. Y segunda parte, se tiene también lo siguiente. La aritmética de Peano demuestra que BW en su numeral deduce no phi. ¿Eso de dónde sale? Esto sale de acá, tomando negaciones. Si tomo BW de phi, tengo la negación de phi dentro de la aritmética de Peano. Entonces podemos aplicarle a esto el predicado de prueba y tenemos que la aritmética de Peano demuestra que si yo tengo una prueba de prueba, entonces tengo prueba de este. Entonces, yo tengo una prueba de BW y numeral. Aquí debería poner un phi numeral que ya no me está cabiendo, ahí lo escribí mal. Implica BW de la negación del phi numeral. Todo esto funciona bien porque las construcciones son recursivas, ya lo veremos más adelante. Okay. Entonces acá tengo el hecho de que si yo tengo una prueba en la aritmética de Peano,
esta, puedo aplicarle BW a todo este predicado. Pero a toda esta implicación, si le aplico BW a toda esta implicación y utilizo la distribución, obtengo esta parte. Entonces aquí está implícito la propiedad de normalidad. Está implícita la propiedad de normalidad, la tengo ahí usándola. Pero también tenemos que la aritmética de Peano es capaz de demostrar que si yo tengo una vez una prueba, digamos esta, entonces tengo la prueba de esa prueba. BW de BW phi numeral y esto con sus numerales una vez más ahí apenas indicado. Eso es por la propiedad de iteración y combinen estas dos cosas que tenemos. Entonces, si combinan estas dos cosas que tenemos que a partir de la aritmética de Peano, de BW phi, que lo tengo acá y lo tengo acá, de BW phi, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir tanto la prueba de no phi como la prueba de phi. Entonces tenemos BW de el numeral de phi y el numeral de no phi. Entonces tengo una prueba de una contradicción y eso es equivalente a decir la negación de la consistencia de la aritmética. Por lo tanto, finalmente, y es a donde queríamos llegar, la aritmética de Peano demuestra que si tengo la consistencia de la aritmética de Peano, entonces tengo phi. Y con eso concluye la prueba. Ok, entonces una vez más aquí en esta prueba pues que hay que escribir con su delicadeza y demás, pero es cuestión de paciencia. Las condiciones de derivabilidad son la clave. Y N, esas dos condiciones son como el fundamento de lo que está funcionando. Pongamos esto un poquito en orden sintético. Entonces ahí están las pruebas analíticas detalladas de cada uno de los dos teoremas de incompletitud a partir de sus propiedades estructurales. ¿Qué es lo que está realmente pasando desde un punto de vista sintético más amplio? Lo que está pasando es que nos estamos adentrando en un mundo que es el mundo de las funciones, ya no solamente de los naturales, sino de los naturales como términos, sino de las funciones de naturales en naturales, que va a ser el ámbito de la recursividad. Que es realmente el corazón fundamental de la prueba. Aquí hay unos ejercicios de suficiente poder de representación, de análisis lingüístico, de lema diagonal puntos fijos y luego ciertas propiedades de iteración y de buena transitividad, no más. Pues estos son métodos estructurales relativamente sencillos que se pueden hacer entonces en este tiempo que hicimos. O sea, la prueba estructural puede ser en menos de una hora, pero para que esta prueba estructural funcione necesitamos estas propiedades y estas propiedades van a depender de trabajar sistemáticamente la recursividad. Eso va a querer decir que vamos a tener que trabajar con un ámbito
muy particular de estratos, como los estratos de Smith, y a partir de los cuales va a aparecer en un cierto momento el predicado de prueba. Predicado de prueba, en algún cierto momento, como por aquí, aparece el predicado de prueba BW, que va a ser como el manantial, a partir del cual todo surge naturalmente después. Ese predicado de prueba es la clave de todo. Que lo vieron aparecer explícitamente varias veces en el primero y segundo teorema de incompletitud. Y ese predicado de prueba, entonces vamos a mirarlo más adelante en el ámbito recursivo, que este es un predicado muy específico, muy fundamental, que está ligado al cuantificador existencial no acotado. Un existencial no acotado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para que haya una prueba va a tener que existir un número que codifique esa prueba. Ese no puede ser de alguna manera construido con herramientas sencillas, pero se necesita que se utilice en un cierto momento o toda la fuerza del principio de inducción o toda la fuerza del buen orden en los naturales, que son principios equivalentes, como ya seguramente saben. Inducción equivalente a buen orden en los naturales. Entonces aquí escondido detrás de esto algo fundamental, ¿no? El buen orden. Buen orden de los naturales, lo que es claramente el corazón del pensamiento kantoriano. Ese corazón del pensamiento kantoriano va a aparecer aquí de manera muy interesante gracias a la aplicación de este existencial no acotado asociado a números de pruebas. Y pues puedo ir anunciando, algunos de ustedes ya conocen esto, puedo ir anunciando, este predicado es un predicado que es recursivo. Y no primitivamente recursivo. Ya veremos. Esta es la clave de todo el asunto. O sea, hay una distinción técnica precisa que capta la construcción de las funciones entre naturales y que de alguna manera capta la esencia del predicado de prueba. Lo veremos explícitamente en la sesión 7, por ejemplo. Cuando miremos el artículo original de Gödel. El artículo original de Gödel es extremadamente hermoso porque va construyendo todos estos estratos, pero paso por paso, de una manera muy, muy bonita. Y si no estoy mal, hay 46 estratos en el artículo de Gödel, hasta que al final aparece el primer estrato que es recursivo, no primitivamente recursivo, siendo todos los demás hacia abajo primitivamente recursivos. En un milagro de la precisión gödeliana. Pero para que esto nos quede entonces claro desde el punto de vista de la estructura, aquí hay entonces propiedades estructurales fundamentales asociadas al predicado de prueba. Son las que he señalado con numeritos ahí. Primero que todo, la capacidad lingüística de representación, que corresponde al punto 1. Hay un predicado, un predicado BW, lo suficientemente rico como para capturar las pruebas dentro de la aritmética. Hay un argumento de diagonalización que corresponde al punto 2. Hay un argumento de iteración que corresponde aquí a esta propiedad de iteración de la prueba. Y finalmente hay un argumento de normalización o de
como queríamos llamarlo, normalización es un nombre adecuado. Puede llamarse también transitividad, normalización. Esas son las 4 propiedades fundamentales de este predicado de prueba. Con ellas obtenemos esos teoremas de incompletitud, primero y el segundo, y corresponden en buena medida a los problemas fundamentales que introduje en la primera sesión. Aquí estamos hablando específicamente de bordes. Los bordes de la representación de estratos, las iteraciones de puntos fijos que corresponden a cierto tipo de inversiones. Pues los temas fundamentales que vienen desde el inicio están aquí cada vez más precisados, poco a poco, a través de las distintas propiedades que van surgiendo sobre los predicados que están en juego. Esto tal vez para los que hayan visto algo de lógica modal en algún momento, ya les debe haber llamado la atención este tipo de propiedades. Iteración, una suerte de repetición de un operador. Normalidad, una suerte de transitividad de un operador. Esos son propiedades de los operadores de necesidad en ciertas lógicas modales. Entonces lo voy a poner aquí para recordar eso. Este BW, el predicado de prueba, corresponde al uso lógico de un operador de necesidad en ciertas lógicas modales. BW se comporta como un operador modal. ¿Cuáles son esas propiedades que vemos ahí? La propiedad I de iteración era el operador, implica el operador del operador. Entonces, la necesidad implica la necesidad de la necesidad. Y la otra, N, era que si tengo una implicación, esa implicación, si yo reescribo esto de otra manera, esa implicación implica que el primero implica el segundo. Entonces, es una distributividad del operador de necesidad. Si tengo que necesidad, P implica Q es necesario, entonces si P es necesario, entonces Q es necesario, bastante natural. No siempre tiene por qué ser así, hay lógicas modales interesantes donde eso no es así. Pero en muchas lógicas, estos dos axiomas resultan ser bastante naturales y dentro de la terminología de la lógica modal, I se llama el axioma 4 y N se llama el axioma K. Entonces aquí sorprendentemente aparecen de pronto lógicas modales escondidas detrás de la prueba del segundo teorema de incompletitud. Esto es posterior a Gödel, ¿sí? Y se puede mostrar que una colección de estructuras completa para esta lógica, la lógica K4 se llama, que satisface los axiomas K y 4, son los modelos de Kripke que son transitivos. Modelos de Kripke en los cuales tienen modelos de Kripke modales, tienen una relación de accesibilidad entre los mundos. Si esa relación de accesibilidad entre los mundos es transitiva, entonces satisface K4 y es una colección completa. Entonces aparece de varias maneras interesantes
esta condición, que aquí la podríamos ver como una suerte de distributividad. Tenemos una idea matemática que se multiplica en distintas lecturas. Normalización, distributividad, transitividad. Hay reflejos interesantes entre todos estos distintos estratos de entendimiento de la situación. Entonces, nuestro objetivo en lo que, después de esta sesión, entonces, que ya voy terminando, acerca de los enunciados de teorema, primero teorema de incompletitud, segundo teorema de incompletitud, sus pruebas estructurales aquí presentadas y la aparición progresiva del predicado de prueba como clave de todo el asunto, y detrás del predicado de prueba la construcción de los estratos adecuados para llegar a él. Detrás de esto, pues entonces vienen los temas posteriores que he indicado acá. Hemos visto hoy el esquema de prueba de incompletitud. Y ese esquema de prueba de incompletitud se basa entonces en, primero que todo, esta gödelización, que utilicé aquí varias veces, la gödelización, este ir de una sentencia a un número. Esto es un número verdadero. Esa es la gödelización. Esa es la parte interesante, la gödelización. Ya la numeralización de la gödelización no tiene ningún interés, es simplemente un recurso para que lo que estamos diciendo tenga un sentido sintáctico. La gödelización, en cambio, sí es extremadamente interesante. Captará las distintas estratificaciones, las diferencias muy grandes entre los términos del lenguaje, las pruebas, los predicados de prueba, gracias a un método único de codificar entes de un lenguaje dentro de los naturales. Esa es la gödelización. A eso nos dedicaremos la próxima sesión. Luego la recursión, la recursividad, entonces, que es ya meterse en el mundo de las funciones de naturales en naturales, producir ahí adentro, en este mundo, unos bordes muy, muy precisos, estratos e inversiones extremadamente precisas acá adentro, dentro de este universo, que van a ser lo suficientemente ricos como para captar el predicado de prueba. Y por último, se demostrará en la parte de representabilidad que todas las funciones recursivas son representables dentro de la aritmética de Peano. Eso es un punto muy importante. La aritmética de Peano es lo suficientemente rica como para captar todas las funciones recursivas. El hecho de que todas las funciones recursivas sean captables dentro de la aritmética de Peano lleva en particular al caso de que el predicado de prueba es representable dentro de la aritmética de Peano, y ese es uno de los puntos fundamentales, que el predicado de prueba existe y capta las demostraciones dentro de la aritmética. Entonces el hecho es equivalente, las dos cosas son equivalentes. El hecho de que el predicado de prueba sea recursivo y que todas las funciones recursivas sean representables fuerza el primer punto. Ese problema de la representabilidad entonces es bastante central también en un cierto momento y tiene que ver con qué tanto un sistema capta o representa ciertos fragmentos del saber. Entonces la aritmética de Peano es capaz de representar el saber recursivo. Si nos reducimos más abajo, si no cogemos toda la aritmética de Peano, si no cogemos, por ejemplo, la aritmética acotada, la aritmética de Herbrand, volvemos un segundito a Herbrand. Si nos
restringimos al fragmento de la aritmética acotada de alfa, ese fragmento de la aritmética acotada no es capaz de representar a todas las funciones recursivas. Solo puede representar ciertos fragmentos, ciertos extratos de las construcciones matemáticas. ¿Cuáles específicamente? Las primitivas recursivas. Erwan fue aquel que primero trabajó con las funciones recursivas. Y Gödel, cuando introduce las funciones recursivas, hace referencia explícita a Erwan en ciertos momentos. Ya miraremos esas conexiones extremadamente interesantes que hay ahí entre estos jóvenes. Los tres jóvenes brillantísimos, Gödel, Braun y von Neumann, que desafortunadamente no aparecen en este diagrama porque las labores de von Neumann quedaron en un sentido opacadas por el teorema de incompletitud de Gödel, pero como veremos es una gran injusticia porque de hecho von Neumann es el que primero descubrió el segundo teorema de incompletitud y casi que se lo comunicó a Gödel, y Gödel, por algunos extraños movimientos de la mente, no digamos que hizo trampa, pero sí hizo lo posible por olvidar ciertas cosas y no le dio la referencia adecuada a von Neumann en su segundo teorema de incompletitud. Entonces ahí están en todo caso los tres jóvenes brillantes en 1930 que son Gödel, Braun y von Neumann. Y las conexiones entre ellos históricas pues son muy interesantes y fascinantes, como veremos más adelante cuando estemos aquí en estas sesiones, cuando vayamos al análisis del asunto. El análisis emergente. En el análisis emergente veremos primero el artículo final de Gödel, donde demuestra con todo cuidado el primer teorema de incompletitud y hace esa fantástica construcción estratificada de las 45, 46 definiciones recursivas hasta llegar a todas son primitivas recursivas, excepto la prueba, la noción de prueba, hasta llegar a la noción de prueba que demuestra ser recursiva sin ser primitiva o recursiva, y es la clave, digamos, de su demostración. Y a partir de ahí miraremos un poquito los orígenes de ese artículo en sus cuadernos y conferencias, y ahí es donde hablaremos un poco de von Neumann y de Jacques Erwan. Los tres deben realmente pensarse juntos. Hay algunas informaciones interesantes, hay nuevos descubrimientos que se han hecho en los últimos 5 años. Entonces les contaré un poco acerca de esos temas. Muy bien, creo que paro por aquí. Entonces, si tienen comentarios o preguntas, bienvenidas. Si pueden escribir en chat, levantar la mano, intervenir directamente como deseen. Comentarios o preguntas de alumnos, asistentes. No, tan muy silencioso soy. Demasiado claro o demasiado poco claro.
Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Digamos, esta noción de consistencia solo se aplica al conjunto de los naturales dentro de la aritmética de Peano, o Eh, hay más conjuntos donde eso surja. Buena pregunta por su vaguedad, digamos, porque uno no puede aplicar la noción de consistencia a un modelo. Uno no puede hablar de la consistencia de los naturales. Uno tiene que hablar de la consistencia de alguna teoría, es decir, una colección de sentencias en un lenguaje. Entonces, eso se puede aplicar a cualquier colección de sentencias en un lenguaje. Una particular es la aritmética de Peano. La aritmética de Peano es una colección de sentencias que dicen tres o cuatro cosas muy básicas. El hecho de que hay una función sucesor para la cual cero no es sucesor, la función sucesor es 1 a 1, la definición recursiva de la suma y de la multiplicación y el principio de inducción. Todas esas son sentencias en el lenguaje, y sobre esas sentencias en el lenguaje se puede uno preguntar si esas sentencias tienen un modelo. Entonces, la noción de consistencia se aplica es a una teoría dentro de un lenguaje dado, es decir, a una sintaxis. Se puede aplicar a cualquier teoría que ustedes deseen. Pues uno de los ejemplos más importantes es la teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos ZF. ZF es una colección de axiomas. Ahí algunos de esos axiomas bastante extraños, unos muy naturales. El axioma de extensionalidad, un par de conjuntos están determinados por sus elementos internos, el axioma de uniones, el axioma de partes, pero hay axiomas más extraños como el axioma de elección o el axioma de reemplazo, etcétera. Cada uno de esos es una sentencia en un lenguaje. Aquí en el lenguaje de la pertenencia y de los cuantificadores y los conectivos de primer orden. Esos son los axiomas de ZF. Entonces uno se puede preguntar lo más obvio. ¿Esa teoría es consistente o no? ¿ZF es consistente o no? Entonces, toda la historia de la matemática a lo largo del siglo XX muestra que es una pregunta extremadamente difícil. En principio, se creía que había universos razonables para la teoría de conjuntos, pero justamente el segundo teorema de incompletitud de Gödel, expresado aquí en su forma más fuerte, el segundo teorema de incompletitud de Gödel, les dice que si ustedes tienen cualquier teoría que satisface la aritmética de Peano, entonces la consistencia de la teoría asegura que la teoría no es capaz de demostrar su propia consistencia. Eso es cierto en particular para T igual a ZF, la teoría de conjuntos. Entonces la teoría de conjuntos es incapaz de demostrar su propia consistencia. Hay que irse más allá de la teoría de conjuntos. Y entonces aparecen de una manera, digamos, razonable para hacer aparecer los grandes cardinales. Si ustedes tienen un cardinal grande, ese cardinal grande sí asegura la teoría de la consistencia, la consistencia de la teoría de conjuntos. Pero para demostrar la consistencia de la teoría de conjuntos más un cardinal grande, tienen que pasar a otro cardinal superior y así sucesivamente, y tienen una torre infinita de cardinales extremadamente interesantes que pueden servir como para medir distintos grados de consistencia también. Entonces, volviendo a su pregunta original, Dillenford, entonces, el primer punto clave es no confundir la sintaxis con la semántica. Uno puede hablar de la consistencia de un fragmento sintáctico del saber, no puede hablar de la consistencia de un fragmento semántico del saber. Uno no puede hablar de la consistencia de un modelo, sí puede hablar de la consistencia de una teoría. Disculpe, profesor, tengo una pregunta con base a lo que acabo de decir. Sí, Digamos, los teoremas son para probar la consistencia de una teoría, ¿cierto? los teoremas en general o de qué No, me está hablando. de los teoremas de Gödel. Los teoremas de Gödel son para demostrar, por un lado, que ciertas teorías no tienen suficiente poder de prueba
para eso. El primer teorema de incompletitud. Ciertas teorías, a partir de la aritmética de Peano en adelante, no tienen suficiente poder de prueba para captar todas las verdades de la estructura. A la derecha tienen la estructura de las naturales. Hay proposiciones que sabemos que son verdaderas en los naturales y que no son demostrables en la aritmética de Peano. Una de ellas es justamente la consistencia. La consistencia de la aritmética de Peano es verdadera, puesto que la aritmética de Peano tiene un modelo, el modelo estándar de los naturales. Pero, sin embargo, la aritmética de Peano no puede demostrar su propia consistencia por el segundo teorema de incompletitud. Entonces, los teoremas de Gödel tienen que ver digámoslo de alguna manera, con los límites del poder de prueba. ¿De acuerdo? Los límites del poder de prueba. ¿Hasta dónde se puede llegar demostrando y qué queda por fuera de esos procesos de prueba? Con base a eso, perdón, hay teorías que puedan, o sea, que por los teoremas de incompletitud de Gödel puedan demostrar superar esos límites. Sí, se va haciendo, exacto. Eso es lo que señalaba. Volveremos sobre ello más adelante cuando miremos la torre de distintos niveles de consistencia. Eso se va haciendo progresivamente. Entonces, la aritmética de Peano, acá, por ejemplo, es incapaz de demostrar su propia consistencia, pero uno puede añadirle a la aritmética de Peano ciertas frases. Por ejemplo, ¿por qué no? Pensar en la aritmética de Peano más la frase consistencia de la aritmética de Peano. Eso es algo que asegura la consistencia de la aritmética de Peano, pero que no es demostrable dentro de su propia teoría, y así sucesivamente. A partir de un cierto momento, los teoremas de incompletitud van generando una torre, unos grados de prueba, y esos grados de prueba van dando información sobre los niveles inferiores. Pero un nivel no es capaz, a partir de la aritmética de Peano, dicho de otra manera, a partir de la aritmética de Peano, un nivel es incapaz de mirarse a sí mismo desde el punto de vista de la consistencia. Vale, muchas gracias, profesor. Gracias por sus preguntas. Daniel Pinedo, veo que levanta la mano, siga. Sí, profesor, usted ha hablado, pues, durante la sesión de el concepto de estratos. ¿Podría eh, hablar un poco más de cómo, a qué se refiere con estratos, estratificación? Sí, estratificación ahí tiene que ver con lo que planteábamos desde un inicio en el seminario. Es decir, si volvemos a nuestro punto inicial, las metáforas fundamentales del Sibaldone, los estratos, mapas geológicos de Smith. Entonces, los estratos son este tipo de formaciones en las cuales hay distintas sedimentaciones que se van formando en la construcción de la Tierra. Esas distintas sedimentaciones van generando una arquitectónica en la cual ciertos niveles se superponen a otros. Hay niveles de todo tipo en la construcción de la Tierra. Esos niveles de todo tipo en la construcción de la Tierra corresponden también a los distintos niveles de la arquitectónica matemática. La matemática se arma por niveles, empezando por algo que es muy fundamental, muy hilbertiano, que es la base. Hay una cierta base que se supone, y a partir de esa base se empiezan a construir cosas. Entonces eso lo veremos sistemáticamente dentro de 15 días, cuando construyamos las funciones recursivas. Las funciones recursivas le dan el sentido de estratificación al conjunto de las funciones de naturales. En naturales nos van diciendo exactamente en qué estrato estamos dentro de la construcción. Entonces es una superposición de distintos niveles, la estratificación. Esa estratificación corresponde a crecimiento, por un lado, aquí lo ven ustedes, tienen el crecimiento, las distintas superposiciones geológicas, pero también una vez tengan el crecimiento se pueden hacer cortes transversales, como los ven ahí, sobre las distintas capas,
Y cada uno de esos cortes nos da una información muy clara de la formación de la Tierra, así como los cortes que haremos posteriormente nos darán una información muy clara acerca del universo de la teoría de prueba, de la aritmética. Oh, ok, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, eso es fundamental. Esa idea de estratificación es clave. ¿Algún otro comentario o pregunta? Buenas tardes, Fernando. Hola, Alex, ¿qué tal? Bien, gracias. Solo una curiosidad nada más. Digamos, en lo que veo que va a tratar del seminario, hay, digamos, hay como una reacción hacia, como las reacciones que en el programa Hilbert tuvieron los teoremas de incompletitud de Gödel, y la curiosidad es si nos puede comentar algo sobre la opinión de Russell sobre esos teoremas y cómo afectó también un poco las ideas de Russell sobre los fundamentos de la matemática, los resultados de Gödel. Sí, creo que volveré sobre eso con mayor detenimiento en la parte de la eurosis, pero desde ya le puedo decir que ahí hay bastantes testimonios de que Russell no entendió los teoremas de Gödel al inicio. De hecho, mucha gente no entendió qué es lo que estaba pasando ahí. Y Russell fue uno de ellos, de manera bastante palpable. Russell no entendió sino hasta unos 20 o 30 años después qué era lo que había hecho Gödel, en los años 50 o 60, es que reconoce la importancia de esos teoremas, pero no antes. Y claro, pues ya en 1930, 35, Russell está en otro mundo. Russell ya no está interesado para nada en la filosofía de las matemáticas, ni en los fundamentos, ni nada. Eso ya pasó. Fueron sus trabajos de juventud los que fueron muy importantes ahí. La teoría de tipos, los Principia Mathematica que veremos fueron muy, muy importantes para Gödel, importantísimos. Los Principia Mathematica de los años 1910-20, armados por Russell y Whitehead, fueron la base de uno de los pensamientos gödelianos. Pero desafortunadamente después no hubo retribución hacia el otro lado, que creo lo chequearemos con detalle, pero creo que Russell no captó qué era lo que estaba pasando con los teoremas de Gödel. Gracias. Gracias, Alex. Buenas tardes, profesor y asistentes. Hola, Edwin, ¿qué tal? Sí, tengo un comentario, pensaría yo. Así como el teorema de Gödel ha sido en el siglo XX, fue algo vilipendiado en el sentido de que se han hecho muchas vulgarizaciones intentando explicar el teorema. Otras también vulgarizaciones muy interesantes o muy bonitas, como la de Guillermo Martínez, del argentino, en su libro Los teoremas de Gödel. O por ejemplo, y también el teorema de Gödel ha llegado hasta a la literatura, literatura en el sentido de que en el tío Petros y la conjetura de Goldbach, Gödel, no, los teoremas de Gödel son los culpables de que Petros no resuelva la conjetura de Goldbach. Pero son ejemplos que se han ido a la vulgarización a la literatura. Mi pregunta es, no sé si esté un poco desfocalizada para esta clase, pero ¿por qué todas esas técnicas que el profesor nos mostró, y por ejemplo, o las mismas originales de Gödel, de alguna manera no se filtraron dentro de otras áreas de la matemática? Es decir, me explico. No sé, por ejemplo, el teorema, algo que se llama el fenómeno de Stokes, que por ahí está Alex, que sabe de eso, que eso apareció creo que en ecuaciones diferenciales y de alguna manera se filtró en teoría de Galois diferencial y geometría algebraica, cosas de ese estilo. Son técnicas que de una área en la matemática de alguna manera logran capturar cosas de otra área y se filtran y ayudan a solucionar cosas
por qué esas técnicas originales en Gödel o las subsecuentes como las que el profesor hoy nos mostró hoy, por qué de alguna manera no han llegado a la matemática, digamos, real práctica del matemático, del matemático importante, es decir, por qué no han llegado a la geometría algebraica, a las ecuaciones diferenciales, cosas de ese estilo. Gracias. Gracias por el comentario y la pregunta, Edwin. Sí han llegado, sobre todo estas, la recursividad. La recursividad, pues, es una construcción que podríamos llamar tanto de Gödel, tanto de Hilbert, para empezar, como de Herbrand, como de Gödel. Esa ya ha permeado realmente todas las matemáticas. Toda la matemática está ligada a procesos de computabilidad, entonces hay muchas aproximaciones a la geometría algebraica, por ejemplo, que se llama constructiva, la geometría algebraica constructiva. De hecho, aquí en la Nacional, el famoso seminario de Osvaldo Lezama, geometría algebraica constructiva, trabaja sobre estos temas, etcétera. En general, la noción de recursividad o constructividad o computabilidad, muchas de ellas son equivalentes dependiendo de la tesis que uno adopte, sí que han permeado mucho las matemáticas y están también muy fuertemente ligadas al intuicionismo. Entonces hay una línea importante de técnicas gödelianas ligadas a la recursividad que sí han sido reflejadas. Entonces tal vez está bien que esto aparezca en rojo versus otras cosas más lógicas que en cambio tienen poca importancia en el desarrollo de las matemáticas. Como señalaba este segundo teorema de incompletitud, es un teorema muy bello desde un punto de vista lógico, muy fuerte filosóficamente. Sus consecuencias matemáticas son prácticamente nulas. Entonces, aquí hay prácticamente consecuencias cero sobre el universo real de las matemáticas. En cambio, esto no. Esto sí tiene una enorme cantidad de consecuencias en el ámbito de las matemáticas. Y ahí hay un aporte muy fuerte que tiene que ver con la práctica matemática. Sí, Arnold, por favor. Sí, buenas tardes para todos. Hola, qué gusto. Sí, mi pregunta va a lo siguiente. Yo no salgo todavía del asombro de que Gödel, y nunca saldremos del asombro, ¿no? De que Gödel en cuestión de meses cambia de completitud a incompletitud. Entonces, eso seguramente algo estaba pensando. Y mi pregunta va en ese sentido, si algún elemento, algunas ideas, algo de esta prueba que usted empezó a desglosar hoy, se relaciona, se conecta, se refleja en la prueba de completitud de Gödel. Porque veo que esta prueba que nos muestra hoy, de todas maneras, está muy cercana a la prueba original de Gödel. No es como otros teoremas que con el tiempo se han ido, digamos, transformando tanto que ya no se parecen nada a la prueba original. Y por otro lado, pues la prueba que uno hace de la completitud, pues ya es vía Henking, ya creo que no tiene mucho que ver con la prueba original de Gödel. Entonces, mirando las pruebas originales de Gödel, de esos dos grandes, de completitud e incompletitud, ¿hay algún paralelo o son totalmente diferentes? No, sí creo que hay paralelos y espero mostrarlos más adelante cuando miremos los cuadernos originales de Gödel. Me parece que uno de los paralelos importantes es que en la prueba original de Gödel del teorema de completitud utiliza sistemáticamente las funciones de Skolem. Las funciones de Skolem son construcciones recursivas para captar de alguna manera la semántica. Entonces, las funciones de Skolem, en un cierto sentido, al menos estructural, no ya calculatorio, pero en un sentido estructural, sí que se parecen mucho a las funciones recursivas. Ambas funcionan desde este punto de vista de la estratificación general. Entonces, sí hay paralelos técnicos,
pero creo que veremos aún más sorpresas más adelante, motivo a las sesiones, las cuales regresemos a los cuadernos originales. Sí, es bastante extraordinario eso. De hecho, yo tengo la hipótesis, que no sé si es correcta o no, si está bien demostrada o no, pero veremos que realmente Gödel tenía el teorema de incompletitud primero y el teorema de completitud surge luego. Es una hipótesis que tengo, vamos a ver si la logro probar suficientemente. Era muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Aaron. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es más, entonces paramos por aquí y los invito la próxima vez a mirar una de las primeras partes aritméticas, la gödelización, de la cual se ha hablado mucho justamente en las vulgarizaciones de las cuales hablaba Edwin. La gödelización a menudo se toma como algo absolutamente genial y extraordinario de Gödel. No parece ser tan extraordinario y genial, parece ser bastante natural. Lo que sí será extraordinario y genial es la construcción de las funciones recursivas. Hasta la próxima, entonces.